también adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Eso hace muy especial esta reunión. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar para que sea Dios quien nos entregue su palabra esta mañana. Vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que le dé vida al texto en nuestros corazones y así pueda obrar de la manera en que Él quiera hacerlo. Oremos. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por todas las cosas que tú has planeado para tus hijos esta mañana. Señor, sé que en medio de las dificultades, los problemas que tus hijos atraviesan, tú permaneces fiel y extiendes tu favor y tu gracia para obrar de manera tal que tu nombre sea conocido entre quienes no te conocen. Bendito Dios, quiero pedirte esta mañana que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos para darnos la comprensión adecuada de lo que vamos a predicar a todos aquellos que aún no te conocen y aquellos que somos ya parte de tu pueblo, el poder reforzar las verdades escriturales de tu palabra. Trae salvación, Señor, esta mañana. Eso ningún hombre lo puede hacer, pero tu Santo Espíritu sí lo puede hacer. Así que los que estamos en este lugar, los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de las redes sociales, que puedan recibir tu palabra, Señor, esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante, un pasaje de la Biblia bastante conocido. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, el pasaje que hemos leído es bastante conocido porque nos relata el momento en el que en una noche un dirigente muy importante de los judíos fue a buscar a Jesús. La Biblia nos da el nombre de ese dirigente, que era Nicodemo. Él, de hecho, hermanos, pertenecía a una secta llamada de los fariseos. Pero no solamente era un fariseo común y corriente, sino que él pertenecía a un grupo muy selecto de fariseos que eran los que se encargaban de normar la vida religiosa al interior de Israel. El que Nicodemo formara parte de ese grupo habla mucho del conocimiento que él había adquirido de las Escrituras. De hecho, que la experiencia que él había capitalizado durante muchos años le había permitido ganar la simpatía, el reconocimiento de aquellos que también formaban parte de ese grupo tan selecto de la religión judía. Es decir, que Nicodemo, hermanos y hermanas, no era un hombre cualquiera, sino que era una persona
con conocimiento del hebreo, tenía conocimiento de las escrituras, era una persona que también había reflexionado por muchos años en la tradición de Israel y en el cumplimiento de la ley. Pero dice la escritura que este hombre un día se siente motivado a acercarse a Jesús. Nicodemo, hermanos, seguramente había presenciado los milagros del Señor, y eso había impresionado tanto a Nicodemo que es por eso que él se acerca a él. Pero él es consciente que Jesús no goza de la simpatía de sus otros compañeros del Sanedrín, y por eso es que decide ir a visitar al Señor de noche, para que su visita pase desapercibida de sus otros amigos. Esto, hermanos y hermanas, también a nosotros nos dice algo muy importante, y es que muchas veces las personas no se acercan a Jesús por miedo de perder algún estatus o algún reconocimiento que hayan tenido a lo largo de su vida. Usted sabe que vivimos en una época donde, si bien es cierto, vivir el evangelio se ha vuelto casi, o practicar más bien una religión, se ha vuelto casi una norma dentro de nuestro país. Pero la vivencia del evangelio va a suponer en muchas ocasiones que el acercarnos a Jesús implique renunciar a ciertas comodidades, a ciertos reconocimientos que podríamos haber ganado entre aquellas personas que nos conocen. Nicodemo tiene mucho temor, tiene mucho miedo, y por eso es que, aunque sabe que Jesús es una persona especial, como lo va a decir más adelante, él tiene mucho temor, mucho miedo, porque eso podría significar que él pierda su estatus de maestro reconocido de la ley. Acá, hermanos, es donde se hace importante precisar que para acercarnos al Señor debemos tener una comprensión clara de quién es Él. Porque lo que Nicodemo sabía acerca de Jesús es que cuando fue a visitar a Jesús de noche, Nicodemo, hermanos, le da un título a Jesús que dentro del judaísmo era uno de los títulos más altos. Pero a pesar de que le está dando un título que es de los más altos, lo sigue haciendo con mucha pena y con mucha vergüenza, y le dice en el versículo 2: Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Le está diciendo dos cosas. Lo primero, le está diciendo que él es un rabí. El título, hermanos, que ahí aparece, rabí, es el de un maestro muy respetado. Entonces lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús es: maestro muy respetado, o maestro muy apreciado. Era un título de mucho respeto, de mucho aprecio. Pero Nicodemo no se queda ahí, sino que él dice que es un maestro que ha venido de parte de Dios. Y él dice: sabemos. El saber viene como resultado, hermanos, de un proceso racional por el cual vamos comprobando ciertas experiencias que para nosotros se vuelven verídicas. Sabemos, por ejemplo, que hay una ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Sabemos, hermanos, que existen leyes físicas, pero el ser humano las ha aprendido porque a través de un proceso racional ha llegado a la comprensión de que esos son hechos verídicos, verdaderos. Sabemos que existe una ley de la aerodinámica, sabemos que existe una ley, hermanos, de la termodinámica. Hay leyes físicas que no pueden ser quebrantadas y que el hombre las ha llegado a conocer porque ha sido un proceso racional. Usted sabe que 2 más 2 es 4. Eso ha sido un conocimiento que usted adquirió sobre la base de la comprobación. Y cuando acá dice Nicodemo, a pesar de que Nicodemo le está dando un título honorífico a Jesús y le dice rabí, y dice sabemos,
que ha venido de Dios, siempre lo que está involucrado ahí es el proceso racional de Nicodemo. Es decir, que Nicodemo había llegado a la comprensión que Jesús era un maestro especial, un maestro que tenía un conocimiento y una doctrina profunda. De hecho, que los evangelios dicen que cuando las personas oían a Jesús, ellos se sorprendían de su doctrina, porque no hablaba como los fariseos, sino que hablaba como quien tiene autoridad. Eso, hermanos y hermanas, había impactado a Nicodemo seguramente, la enseñanza de Jesús. Por eso es que él llega a la conclusión y dice: este hombre tiene una enseñanza muy profunda. Pero note que hay un elemento ahí involucrado, es el conocimiento, es conocer intelectualmente, llegar a la conclusión sobre la base de los razonamientos que este hombre es un maestro. Pero dice algo más también: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces usted puede notar que en ese versículo 2 hay un proceso de lógica de Nicodemo. La lógica de Nicodemo partía de dos elementos. Número uno, su enseñanza es muy profunda. Parte de las cosas sencillas para llegar a profundidades permanentes y eternas. Hermanos, y la verdad es que cuando uno lee las enseñanzas de Jesús, uno se sorprende de la profundidad de sus enseñanzas. De hecho, que Él es el mejor maestro que ha pisado este planeta, hermanos. Él parte de las cosas cotidianas de la vida, y de esas partes cotidianas de la vida Él saca enseñanzas muy profundas del Evangelio. Pero también nadie puede negar que Jesús hacía muchas señales. Endemoniados eran liberados, enfermos eran sanados, paralíticos volvían nuevamente a estar sobre sus pies caminando, ciegos podían ver, leprosos eran limpiados de su enfermedad, mujeres con flujos de sangre, con hemorragias permanentes, eran sanadas. ¿Quién va a negar, hermanos y hermanas? Y aún la misma muerte no pudo contra el Señor, porque Jesús resucitó a varios durante su ministerio. Todas esas señales, sumado a la predicación de Jesús, habían llevado a Nicodemo a razonar que este no era un hombre cualquiera. Y por eso es que él le dice: sabemos, yo he interpretado, yo he analizado, yo he llegado a la conclusión que tú eres un maestro muy especial, y también sé que Dios respalda tu palabra, porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Entonces vea, Nicodemo ha llegado a conclusiones específicas y correctas. Nicodemo ha utilizado la lógica de quién es Jesús. Él ha dicho: Él es un maestro que viene de parte de Dios, debe de ser un maestro muy apreciado, aunque Él se acercó de noche. Las señales que acompañan su ministerio autentican su palabra, es un sello de autenticidad. Así que este es un maestro que viene de parte de Dios y debe de ser un maestro muy apreciado. Entonces lo que está haciendo Nicodemo es llegar a esas conclusiones sobre la base del razonamiento, y ese razonamiento no estaba mal. Pero el problema es que nadie se puede acercar a Dios sobre la base solamente del razonamiento y de la lógica, por muy bueno que sea ese razonamiento. Por eso, hermanos y hermanas, es interesante la palabra que Nicodemo dice: sabemos. Yo he llegado a esta conclusión porque al observar tu mensaje, al observar tus señales, me doy cuenta que eres un maestro que viene de parte de Dios. Pero note, es un proceso de lógica, es un proceso de razonamiento, y aunque bueno, no logra dimensionar en realidad quién era Jesús.
Hermanos, al igual que Nicodemo, hay personas que sobre la base de la lógica han llegado a conclusiones adecuadas acerca de quién es Jesús. Hay muchas personas que dicen Jesús es un hombre bueno, y eso es cierto. Jesús es una persona que hizo sanidades, y eso también es cierto. Jesús fue alguien que trajo la palabra de Dios, y eso es cierto. Pero aunque lleguemos a esas conclusiones que son verídicas, si esto para nosotros solamente ha sido el resultado y la suma de un proceso lógico y racional, puede ser que estemos en la misma condición de Nicodemo. Pero el punto es que ese razonamiento lógico no nos acerca a Jesús y menos a Dios. Por eso es que aunque Jesús se pudiera sentir halagado, cosa que él no se dejaba impresionar por el testimonio de los hombres, Jesús le dice: de veras te aseguro. Oiga, si un rabino de ese círculo muy pequeño del Sanedrín le está diciendo a un galileo que es rabí y que es un maestro que viene de parte de Dios, cualquiera se hubiese sentido halagado. Pero Jesús no se deja impresionar por las palabras, sino que quiere llevar a Nicodemo a una comprensión mayor acerca de quién es Él. Versículo 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces acá, hermanos, el Señor puso los estándares de cómo una persona debe de acercarse a Jesús, o cómo una persona se acerca al reino de Dios, cuyo rey es Jesús. La pregunta que va a ser importante acá es si hemos conocido a Jesús sobre la base de razonamientos lógicos, sobre la base, hermanos, de tradiciones que hemos heredado de nuestros padres, o si hemos llegado a conocer a Jesús sobre la base de una revelación específica de parte del Padre. Entonces hay personas que, como Nicodemo, conocen a Jesús por la herencia de sus padres, por la tradición de sus padres. Desde niños les han inculcado que Jesús es el Hijo de Dios. Desde niños les han inculcado que Él vino a morir por los pecadores. Desde niños les han inculcado que Él es la segunda persona de la Trinidad. Pero es solamente una herencia que ha pasado de un conocimiento a otro. Pero ese conocimiento, que aunque es verídico y almacenado en la cabeza, está ahí, ese conocimiento por sí solo no va a acercarnos a Jesús. El que nosotros tengamos valoraciones u opiniones adecuadas o certeras acerca de quién es Jesús no nos va a acercar realmente a Él. La única forma, hermanos, en que podemos acercarnos a Jesús no es sobre la base del conocimiento humano y lógico, sino que la verdadera forma en que podemos acercarnos a Jesús es a través de la fe. Y eso solamente viene como resultado de la revelación del Padre a aquellos a quien Él decida darla. Por eso es que en su momento Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y la gente qué dice de mí? ¿Quién dice que soy yo? Y ahí, hermanos, los discípulos comenzaron a responder: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Oiga, el que compararan a Jesús con uno de los profetas para cualquier judío hubiese sido un halago. Pero esa comprensión que tenía de Jesús, aunque buena, no lograba descubrir realmente la verdadera identidad de quién era Él. Pero viene Jesús y va más allá.
Oigan, no es que Jesús tenga baja autoestima y Él quiera asegurarse de qué es lo que las personas piensan de Él. Lo que Jesús quería evidenciar es si ellos habían conocido a Jesús sobre la base del conocimiento racional o sobre la base de una revelación. Y Jesús viene y les pregunta a sus discípulos: ¿y para ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro sale, hermanos y hermanas, y responde enfáticamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso que Pedro estaba diciendo no era el resultado de un proceso racional, sino que como Jesús le dijo: bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el punto, que para acercarnos a Jesús debemos de acercarnos por la vía de la fe, por la vía de la revelación del Padre a nosotros. Entonces, hermanos, ¿en qué se traduce esa revelación? ¿Cómo puedo saber yo que no solo tengo un conocimiento positivo acerca de Jesús, sino que auténticamente el Padre me ha revelado a Jesucristo? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, eso se encuentra, hermanos y hermanas, en el versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esa revelación viene en el momento preciso en el que estamos naciendo de nuevo, o más bien, la revelación del Padre produce el nuevo nacimiento. Y vea que Nicodemo entiende que su conocimiento acerca de Él es limitado. Él sabe que no puede ir más allá, y por eso es que en el versículo 4 dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Vea la pregunta. La pregunta de Nicodemo es una pregunta racional, es una pregunta lógica. ¿Cómo una persona siendo vieja va a volver a nacer de nuevo? Entonces la pregunta está revelando que Nicodemo está hablando con Jesús a través de la vía racional, a través de la lógica humana. Y vuelve a preguntar: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Otra pregunta lógica. Nicodemo quiere entender el mensaje de Jesús sobre la base de la lógica, sobre la base de la razón humana. Pero para hablar el lenguaje de Jesús y para entender el mensaje de Jesús hay que entenderlo por fe. Y esa fe solamente se produce cuando Dios desea revelar a quien Él quiere su mensaje. Y por eso, hermanos y hermanas, el versículo 5 dice: yo te aseguro. Es Él el que lo está asegurando. Esa fuente de autoridad lo está asegurando. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero que ahí se dice: quien no nazca de agua. En la Biblia, el agua es un símbolo de purificación, y el agua, específicamente aquí en el Evangelio de Juan y en otros escritos del Nuevo Testamento, es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa agua que nos limpia la sordera para que no escuchemos, hermanos y hermanas, esa sordera que nos impide escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguramente antes de venir a Jesús, quizás leíamos la Biblia y no le entendíamos nada? Veíamos la Biblia como un libro aburrido, tedioso. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, la Biblia y la palabra de Dios cobra un significado. Esta palabra se vuelve en una palabra viva en nuestro corazón. Pero esa palabra
tiene la función de purificar, de hacernos notar nuestra suciedad que nos impide escuchar a Dios. Es ver en este libro la palabra de Dios. Entonces lo primero que se necesita para acercarnos a Jesús, no sobre la vía racional como Nicodemo lo quería hacer, sino sobre la vía de la fe, es que se escuche la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento en que su servidor está predicando esta palabra, no es la transmisión de un sermón solamente, no es una conferencia. Lo que ahora el Señor le está diciendo a muchos es: tú te has querido acercar a mí sobre la base de la lógica. Y ahí viene el problema, que muchas personas se quieren acercar a Jesús sobre la base de la razón, sobre la base de evidencias. Y son personas que dicen: bueno, si Dios existe, que se me muestre. Si Dios existe, que haga una señal para que yo crea. Si Dios existe, que haga un milagro para que de esa manera, viendo ese milagro, yo llegue a la conclusión que Jesús es real. Pero Dios no quiere que nadie se acerque sobre la base del conocimiento humano. Dios no quiere ni desea que las personas se acerquen a Él sobre la base de la lógica, ni sobre la base de la tradición religiosa como Nicodemo. Lo que Jesús quiere es que, como cuando aquellos dos hombres iban camino a Emaús, iban todos tristes, acongojados, y Jesús se les aparece y les dice: oigan, ¿y por qué van tan tristes, tan cabizbajos? Y le dicen: ¿eres acaso tú el único que no se ha dado cuenta de lo que ocurrió en Jerusalén con Jesús, varón santo, que nosotros creíamos que era el Cristo, pero ahora terminó muerto en la cruz hace algunos días? Y dice la Biblia que Jesús les dice: qué insensatos y torpes son ustedes. Pero ante su torpeza, porque están relacionando la muerte como un fracaso del Cristo, ahora les voy a demostrar que en realidad esto ha ocurrido porque se tenía que cumplir la Escritura. Y dice la Biblia que Jesús les comenzó a abrir las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, y demostrándoles que el Cristo tenía que sufrir, y que el Cristo tenía que venir a morir en la cruz, y que también el Cristo tenía que resucitar. Pero les abrió las Escrituras, les reveló. Entonces vea, para Dios lo importante es que nos acerquemos a Él sobre la base de la revelación, sobre la base de la fe. Que entendamos, hermanos y hermanas, que todo el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesús, porque sobre esa base vamos a nacer del agua. Pero no es solamente un ejercicio racional, sino porque dice más adelante: quien no nazca del Espíritu. Entonces hay una unión de dos cosas ahí: la seguridad de quién es Jesús por la palabra de Dios, y la seguridad de quién es Jesús por la acción del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a revelar a nosotros quién es Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de entender que Jesús no es una persona cualquiera, de entender que Jesús no es un simple maestro o un maestro muy especial como lo entendía Nicodemo, sino de entender que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, se encarnó, fue a la cruz, murió, resucitó, y ahora está a la diestra del Padre, de la majestad del Padre, redimiendo a todos a los que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces,
La pregunta esta mañana es: ¿tú te has acercado a Jesús sobre la base? O sea, para ti realmente Jesús es el Hijo de Dios. Para ti Jesús es Dios mismo. O para ti Jesús es, fue un buen hombre, fue un buen profeta, fue un maestro. O para ti Jesús de verdad es el Hijo de Dios. ¿De verdad para usted Jesús es el Hijo de Dios? ¿Murió por sus pecados en la cruz del Calvario? Pues bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está allá en los cielos por medio de su Santo Espíritu. Eres bienaventurada, eres bienaventurado. Por eso es que Pablo decía que esta era la locura de la predicación del Evangelio. Porque como un hombre que murió en una cruz es Dios. Como un hombre que murió en la cruz es el sustituto por nuestros pecados. Esa es la revelación de Dios. Que solamente aquellos a quien el Padre quiera comunicar esa revelación es que llegan a esta verdad. Por eso, cuando esa revelación viene, en nosotros se produce el nuevo nacimiento. Si esta mañana el Espíritu Santo ha puesto esta palabra en tu corazón y tú has llegado a la conclusión: bueno, para mí Jesús solamente había sido un concepto, solamente había sido una religión, pero ahora entiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora entiendo que Jesús murió por mí, que soy pecador. Si has entendido eso y hay algo dentro de ti, eso que hay dentro de ti es el Espíritu Santo quien te está diciendo: este es el mensaje de salvación. Cree en el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Hijo de Dios y tus pecados serán perdonados. Cree en el Hijo de Dios y encontrarás redención y vida eterna. Hermanos, gloriosa experiencia. Cuando esa revelación se mostró a nosotros no volvimos a ser los mismos. No somos iguales, hermanos. Eso nos cambió la vida, porque llegamos a la comprensión de que Jesús auténticamente es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Termino con esto. Para Saulo, cuando iba camino a Damasco, Jesús era un agitador religioso de su época. Y Saulo creía que persiguiendo a los seguidores de este Jesús, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hasta que de repente una luz más resplandeciente que el sol se le atravesó y le volcó de su cabalgadura y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otra versión dice: dura cosa es que te esté golpeando la cabeza contra la pared. Y Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esa frase Saulo estaba diciendo: hoy me doy cuenta que tú no eres un hombre cualquiera, que tú no eres un judío cualquiera, que detrás de esa ropa humana con la cual te encarnaste, eres el Señor de señores, eres el Rey de los reyes. Y por eso es que Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa revelación cambió a Pablo, y de ser un perseguidor, este hombre se transformó en siervo de Jesucristo. Amén, hermanos. Por la fe debemos acercarnos a Dios. Si usted ha venido acá a ver: pastor, demuéstreme que Dios existe, yo se lo podría demostrar. Si usted me dice: pastor, mire, enséñeme, yo le podría enseñar, pero tendría yo una limitación. Yo no lo puedo convencer a usted de que usted es un pecador. Si el Espíritu Santo no lo convence, usted está perdido, mi amigo. Usted está perdida, mi amiga. Necesita llegar a esta revelación plena, a esta revelación clara de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús ha muerto por ti en la cruz. Necesita llegar a esa revelación. Y eso solamente se produce cuando el Espíritu Santo, por la palabra, produce en nosotros el milagro del nuevo nacimiento.
¿Ha nacido usted de nuevo, hermano y hermana? ¿Ha nacido del agua y del Espíritu, hermano y hermana? Bueno, muy pocos, pero esta es mañana de salvación para aquellos que quieran nacer de nuevo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por ti en la cruz, que ha venido para limpiar tus pecados, esta mañana es mañana de salvación para ti y tu casa y todos los que te rodean, porque Jesús, el resucitado, está acá en medio nuestro. Él está acá en medio nuestro y quiere perdonar tus pecados y quiere darte vida nueva. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Esta mañana, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Jesús, que quiere que sus pecados sean perdonados, que quiere recibir esta revelación, o Dios ya se reveló mientras esta palabra fue predicada, ahora ha llegado el momento de que esa fe que ha sido depositada en ti se transforme en una conversión. Así que si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie en el lugar donde está y con gusto vamos a orar por ti. Tal vez para ti Jesús solamente había sido un concepto. Habías conocido de Jesús sobre la base de la tradición, sobre la base de los buenos comentarios que decían de Él. Pero ahora es importante que conozcas a Jesús por revelación del Padre. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. ¿Hay alguien esta mañana? No es suficiente conocer a Jesús sobre la base del razonamiento. Es importante llegar a la fe. Y si tú has recibido esta enseñanza esta mañana, es porque el Padre se ha revelado a ti y te ha dicho: mi Hijo Jesús es el único camino de salvación. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Vamos, no permita que la pena le quite esta oportunidad. Puede ser que usted tenga un buen concepto, una buena opinión acerca de Dios, pero eso no es suficiente, amigo. Puede ser que usted tenga una buena opinión acerca del Evangelio, pero eso no es suficiente. Es importante nacer de nuevo. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida y aceptamos el perdón que nos es ofrecido por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Hay alguien esta mañana? ¿O hay alguien que se desea reconciliar? Sabe, Jesús está acá y Él desea perdonar sus pecados. No tengo mucho tiempo ya. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie y reciba el perdón que solamente Él ofrece por su sangre. ¿Habrá alguien? Allá atrás hay alguien. Eres tú el que se pierde la oportunidad. Eres tú el que te perderás eternamente, alejado de la gracia de Dios, tan solo porque rechazaste el único camino de salvación. ¿Habrá alguien esta mañana? Vamos, no luches en tu asiento, señorita. No luches en tu asiento, caballero. Da ese paso de fe. Estoy a punto de cerrar esta invitación, pero si hay alguien, vamos a orar. No puedes acercarte a Dios solamente sobre la base de la razón. Tu buena opinión acerca de Dios y del Evangelio no te acerca a Él. Necesitas la revelación del Padre, y esa revelación ha sido entregada esta mañana. Jesucristo se encarnó, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora está llamando a todos aquellos
a quienes de antemano predestinó para salvación y vida eterna. ¿Hay alguien? En Jesús se cumple los profetas y la ley. Mientras los judíos, obstinados por la ley, amarraron sus convicciones a las sombras, despreciaron a la verdadera luz. ¿Hay alguien? Cierro ya la invitación, vamos a orar. Pero si en lo que estamos orando todavía hay alguien que desea dar este paso, le invito para que se ponga de pie. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos porque ahora te hemos conocido a ti, no sobre la base de la razón, no sobre la base del intelecto, sino sobre la base de la revelación que tú nos has dado por medio de tu Santo Espíritu y de la palabra. Esta palabra unida a la acción de tu Espíritu han producido en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Y por eso, Señor, te agradecemos por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Ahora, Señor, aquellos que a través de la radio, a través de las redes están escuchando esta palabra, llega hasta cada uno de ellos y revélate, Señor, revélate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén. Dios es bueno, hermanos.